Gracias le damos al Señor Jesucristo en este segundo video. Agradecemos al Señor Jesucristo. Estamos hablando sobre el Salmo 78, cómo el Señor Jesucristo castigó a su pueblo porque el pueblo era rebelde, contumaz y era idólatra. Entonces estos videos son para usted que es idólatra también, para que mire que con el Señor Jesucristo no se juega, que es abominación. Un ídolo es abominación para el Señor Jesucristo, y nosotros somos gentiles, somos una oportunidad que el Señor Jesucristo nos está dando de entrar al reino de los cielos. Nosotros somos adoptados, si usted acepta al Señor Jesucristo, nosotros no somos el pueblo original de Dios, y el pueblo original de Dios fue cortado en el desierto, y entraron solo sus hijos. Los que pasaron 40 años en el desierto no entraron porque codiciaban, porque querían regresar a Egipto. Entonces mire, nosotros tenemos que contarle a nuestros padres, a nuestros hijos, las maravillas que Dios ha hecho, porque así hacía el pueblo de Israel. Entonces, mire lo que dice: Él estableció el testimonio en Jacob, o sea, el Señor Jesucristo, y le puso ley a su pueblo Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Usted tiene que leer la palabra de Dios y contarle las cosas a sus hijos, pero no solo leer la palabra de Dios, sino usted tiene que buscar al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo lo bendiga. Usted quite la maldición generacional que viene del lado de su padre y del lado de su madre, y usted siga adelante en esta tierra, y que deje, cuando usted se vaya y se vaya al reino de los cielos, usted deje bendición, no deje maldición a sus hijos, porque si no, mire, porque como no se busca a Dios, mire cómo está el mundo, las maldiciones generacionales. Y si el abuelo era borracho, el nieto es borracho, el hijo es borracho, y así va de generación en generación. Si no, usted busque en sus generaciones, arme su árbol genealógico, y mire que si una persona tiene cáncer, la tía tuvo, la abuela tía, el abuelo tuvo. Si el abuelo era borracho, el papá era borracho, el abuelo, el tatarabuelo eran borrachos. Que si aquí hubo drogas, mire que el tío, el hermano, ahí está. Usted vea, el mismo médico sin conocer, mire, los médicos sin conocer las cosas espirituales lo dicen con su boca. Cuando usted va y dice, usted tiene diabetes, sí, bueno, yo creo que tengo diabetes, le vamos a hacer examen, así dice el doctor, pero usted antes vamos a llenar una ficha, técnica, dicen ellos, y le empiezan a preguntar, ¿alguno de su familia tuvo diabetes? Mire, ellos sí, sin conocer las cosas de Dios le están preguntando algo que es cierto. Entonces, estamos hablando de Israel para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Usted tiene que tener la palabra de Dios para que los nietos, los bisnietos, los que no han nacido todavía, conozcan quién es el Dios Todopoderoso. Pero como no se hace, entonces las generaciones se van perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y es fácil para el diablo meterse y meterle religiosidad en su cabeza, que el día que se muera le van a hacer 7 días o 10 días o yo qué sé de rezos, y entonces va a salir del purgatorio, se va a ir al cielo. Pura mentira del diablo. Aquí solo hay 2 caminos: o se va para abajo o se va para arriba. Esa es la única verdad, y la gente sabe. Mira, el que no es cristiano, el que no quiere nada con Dios y está en otras religiones, y el que no quiere nada en las religiones tampoco sabe, porque cuando se le muere un familiar ahí dice, está en el reino de los cielos, está descansando. Entonces sí sabe, hablan de alma, sí saben, no es que no sepan, no es que sean 100% ignorantes. Dicen que tu alma descansa y no son nada, o sea, saben que nosotros somos alma, y saben que lo que se fue al cementerio es el cuerpo. La gente sabe porque lo está diciendo con su boca. Usted puede ir a un velorio y no ser cristiano y no ser nada y decir, mire, su alma ya está descansando, está con el Señor, pero es mentira. Para irse al reino de los cielos, usted necesita leer la palabra y hacer lo que dice la palabra, ser bautizado en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Pero se murió el borracho, y que iba borracho en la moto y se chocó y no le dio tiempo de nada, pero está en el cielo y se llevó su moto. Así los pintan ahora en las redes sociales. Entonces chocó y se murió, pero era borracho, y ahora está quizá en la cantina, tal vez ahí en el cielo, dice la gente. Si era payaso, está riéndose en el reino de los cielos. Si era futbolista, está jugando allá. Si era basquetbolista, está... No, eso no es así, esa es ignorancia espiritual. Tengo que asegurarme con la palabra de Dios para alcanzar
la vida eterna. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Contumaz es necio, es una gente que no hace caso. Contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel a Dios a Dios con su espíritu. La Biblia dice que tengo que ser, ¿qué? Disponer mi corazón. Ok, vamos a oír la palabra de Dios y voy a disponer mi corazón para arrepentirme. Me tengo que arrepentir, pero hermano, yo tengo un montón de cosas. Así vengan los caminos de Dios. Usted ahorita, si no tiene a Dios, no tiene que cambiar nada porque no puede. Usted tiene que venir a los caminos de Dios y el Señor Jesucristo lo va a libertar. A mí me libertó. Yo no vine perfecto, yo vine con todos mis vicios y con todas las cosas, y en el camino Dios lo va limpiando uno, Dios lo llena con el Espíritu Santo, pero tenemos que entrar. Si usted no entra, está en desobediencia y va a perder su alma. Y si usted está adorando a los ídolos, vea cómo el Señor Jesucristo aborrece, y el Señor Jesucristo llega a aborrecer porque lo está cambiando por un pedazo de palo, y peor si es negro. Entonces, miren, dice, pecados de Israel, desobediencia de los hijos de Efraín. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, de lo que habían visto. Y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. El campo de Zoán viene siendo como ahí donde estuvo con Faraón. Vieron las maravillas, vivieron todas esas plagas que el Señor mandó para defenderlos. Vieron también cómo se abrió el mar rojo. Mira, yo tuve el privilegio, lo que le voy a decir es para los espirituales, no para los carnales. Yo tuve el privilegio que el Señor Jesucristo me mostró, me llevó a ese día, yo en el aire, yo no sé si ya lo conté, pero yo en el aire estaba y vi a Moisés, un hombre barbón con un palo así, y a la par tenía otros varones así, estaban sobre una peña y abajo se miraba el mar rojo. Yo estaba en los aires y yo vi desde los aires, vi miles y miles y miles de gente que venía caminando, venían con sus bueyes, con sus caballos, venían con jaulas de paja, pero venía infinidad de gente que no la alcancé a terminar de ver, y yo estaba en el aire y la vi vestida con una ropa que no es de este tiempo. Y yo volteé a ver y vi cómo el mar se abrió, a la mitad el mar rojo se abrió y se hizo así, y se hizo aquí el espacio de tierra y el mar así, ve, y espumoso se abrió y era una pared de espuma, así que hacía el mar. Y yo vi el lecho, en ese espacio no era hondo, yo vi el lecho del mar, yo lo vi, piedras y vi algas y vi todo lo que estaba ahí. Yo tuve el privilegio que el Señor me dio esa revelación. Entonces, eso es cierto, lo que está en la palabra de Dios es cierto todo, porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Dios tiene el poder. Entonces Zoán es el lugar donde Dios hizo maravillas, donde Dios hizo las plagas, donde Dios abrió el mar rojo. Mire, y concuerda, dividió en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar rojo y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Mire qué precioso se miraba eso, qué poder más grande de nuestro Dios todopoderoso. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Mire, de día les puso la nube para que no se quemaran, y de noche, usted sabe que el desierto es frío, de noche ellos les alumbraba. Mire qué tremendo es el Señor Jesucristo. Déjeme el segundo video.